Hemos considerado hasta el día de ayer los textos del Evangelio de San Mateo que nos hablan de lo que sucedió en la generación de Jesucristo, como bien lo dice el Evangelio, ¿no? Después de hablar de la genealogía, habla de la generación de Jesucristo. El texto del primer capítulo del Evangelio de San Mateo termina diciendo, después de que San José tiene el sueño y el ángel se le aparece diciéndole que no tema tomar por esposa a la Virgen, después de hablar de la profecía de Isaías, inmediatamente dice, y José se levantó y tomó por esposa a María, ¿no? O sea, se la llevó a la casa y empezaron ya a tener esa vida cristiana, esa vida familiar que era propia de estos dos hijos del pueblo judío, pero en esta vida de castidad, como también lo hace ver, lo sugiere el mismo Evangelio. Y después el Evangelio de San Mateo no cuenta más nada, no cuenta lo sucedido de la visitación de la Virgen a su prima Isabel, no dice lo que pasó en los 9 meses. Al parecer todo sucede tranquilamente, pero después habla del nacimiento, diciendo de que el nacimiento de Jesús, ¿no?, fue en Belén, y entonces aparece la figura de los magos. Unos magos de Oriente aparecieron en Jerusalén. Y no cuenta otra cosa. Entonces tenemos que recurrir al Evangelio de San Lucas para poder tener más datos e información acerca de esto. Porque San Lucas ha mencionado de que la Virgen recibió al ángel en Nazaret, no en Judea, sino en Galilea. Y de que allí en principio fueron los esponsales de San José y de la Virgen. Y por tanto ellos vivían, eran del norte, porque después volvió Jesucristo a Nazaret a habitar allá, cuando después de volver de Egipto, ¿no? Entonces, Jesucristo, que ya habita en esta tierra, en el seno de María Santísima, está en Nazaret con José y la Virgen, que ya viven en la casa de José, pero ahora surge otro momento, otro capítulo, podríamos decir, que es el capítulo acerca del nacimiento de Jesús. En esto hay que tener en cuenta varias cosas que tenemos que ir como consolidando en base a otros textos bíblicos y a la tradición judía y también a la tradición cristiana que tenemos nosotros de estos momentos históricos. Primero, José y María sabían que Jesucristo era el descendiente de David. José era descendiente de David. María no lo sabemos, en cuanto que se casó con José, sí. Pero tal vez, como decíamos en otro momento, podría llegar a ser María más bien descendiente de Leví. El hecho es que, lo concreto es que no dice el texto bíblico esto. Pero los dos pertenecían entonces a la casa de Judá, a la casa de David. Y José tenía que empadronarse, porque había surgido un edicto de César Augusto, en donde debían de ir a sus lugares de origen los hijos de Israel a empadronarse para ser contados, ser censados, y a partir de allí el pueblo romano, el imperio romano, pedir los impuestos que correspondían a los hijos de Israel. El padre Marteret va a decir que para San José esto no fue signo de esclavitud, sino más bien una manera de poder patentar de que él era descendiente de David, y de que quede bien grabado y bien clara esta cualidad que tenía San José, y que fue tal vez también por una de estas condiciones que Dios lo eligió como padre adoptivo de Jesús. O sea que si bien hay autores como el cardenal Gomá que dicen que ese censo era un censo abusivo y era un censo en el cual querían contar a los hombres como ganados y como propiedad del imperio romano, sin embargo, para San José este censo sirvió para que se mostrase más patentemente a los ojos de todo el mundo, de la gente de Nazaret, de la gente de Jerusalén, de que él era descendiente e hijo de David. Por eso es que se censaba en Belén. Los judíos tenían una clara idea de estas cosas, ¿eh? No era algo, ¿cómo podemos decir?, circunstancial, no era cuestión anecdótica. Ellos tenían muy bien en claro estas cosas. Entendían muy bien quiénes eran los padres, quiénes era la genealogía de los distintos hijos de Israel. Porque
acuérdense que era el pueblo elegido y el pueblo elegido tenía bien establecidos sus linajes. Entonces, la ida a Belén, el camino a Belén, que eran mucho más de 100 kilómetros desde Nazaret hasta la ciudad de Jerusalén, y Belén quedaba muy cerquita de Jerusalén, el camino a Belén fue un camino áspero y difícil, un camino largo, y un camino que en principio el único que tendría que haberlo hecho era San José, porque aunque la Virgen fuese descendiente de David, la Virgen, o sea, en el caso de las mujeres no era necesario que ellas fuesen a ser censadas, pero la Virgen acompañó a San José, y el tema es por qué lo acompañó. Si estaba en estado, iba a ser una situación dificultosa para la Virgen, porque como dice también el texto de San Lucas, llegando a Belén, le llegó el momento de alumbramiento. Ahora, ciertamente San José y la Virgen, que eran devotos israelitas, conocían la Sagrada Escritura. La muestra más clara de que la Virgen conocía la Sagrada Escritura es el Magnificat que le canta a Dios cuando está con Isabel. Todos textos de la Biblia, todos textos bien aplicados al pueblo de Israel en la Biblia. La Virgen conocía la Sagrada Escritura. Y todo buen israelita conocía la Sagrada Escritura. Tenían siempre sus escuelas rabínicas, en donde a los hijos del pueblo de Israel se les enseñaba, se les inculcaba, se les adoctrinaba continuamente en la Torá. Entonces sabían muy bien, y sabían las profecías. Entonces sabían que Jesús, que era el Hijo de Dios, y que ya ellos tenían conciencia, la Virgen porque el ángel le había anunciado y ella ya tenía al niño Jesús en su vientre, San José porque el ángel le había dicho y él le había creído al ángel, y había creído en el sueño al ángel. Entonces ambos van a Belén porque ellos entienden que allí también hay una consigna de Dios. El niño debe nacer en Belén. Así dice el libro de Miqueas: si tú, Belén, ciudad de Efrata, no eres la menor entre las tuyas, entre las ciudades, ¿no?, de Judá, porque de ti saldrá el caudillo de Israel. Era la casa de David. David nació en Belén también. Era un signo profético de la llegada del Mesías. Entonces, por eso es que también la Virgen tiene que haber acompañado a San José, tiene que haber visto la providencia de Dios aquí. Todo el mundo seguramente no entendía muy bien y maldecía tal vez la instancia del pueblo romano, que pedía impuestos y que exigía a los israelitas el ser censados. Pero para la Virgen María y para San José, esto fue la oportunidad para que el Hijo de Dios, que vivía en Nazaret, en un lugar totalmente distinto, al norte, más de 100 kilómetros al norte, pudiese nacer en el lugar que correspondía según las profecías. Para que, como decíamos en alguna de las predicaciones que hemos estado diciendo, no para que Dios no pudiese manifestar su gloria, sino para que nosotros pudiésemos reconocerlo, para que la gente del tiempo de Jesús pudiese reconocerlo, para que se cumplieran las profecías. ¿Y las profecías para quién se daban? Para nosotros, para que nos demos cuenta que allí estaba el Mesías. Entonces, esto es una cosa que tiene que a nosotros, por un lado, admirarnos. Dios va escribiendo derecho en líneas torcidas, en una situación incómoda, difícil, de esclavitud, en una situación de seria injusticia que vivía el pueblo de Israel. Dios hace nacer a su niño, a su hijo, y lo hace inclusive haciendo cumplir las normas para que se cumplan las profecías. Hay que pensar en esto, que también es muy sapiencial para que nosotros podamos tener también confianza en la providencia de Dios. Cumpliendo esa ley, que para muchos era una ley inicua, estaban cumpliendo la profecía de Dios. Y no porque Dios se haya confabulado con la ley inicua, sino porque Dios se sirve también de lo que el hombre hace para siempre hacer su voluntad benéfica, su voluntad misericordiosa, su voluntad que lleva a la salvación. Esto es una cosa primera que quiero que tengamos en cuenta, porque San José no era un hombre irreflexivo. Él tiene que haber pensado muy bien todas estas cosas. Él tiene que haberse dado cuenta de que el linaje de Cristo venía de él. Aunque no era padre natural, era el linaje que venía de él. Y entonces debía de nacer quien había sido prometido, nacer en Belén. A ese destino fueron. Por eso es que, a pesar de que no encontraron lugar en la posada,
a pesar de que hubo cierta indiferencia entre la gente de Belén, ellos tuvieron a bien la voluntad de Dios de que su hijo naciera en Belén, de que habitara el Dios Todopoderoso por primera vez salido del vientre de María en Belén. Bien, esto es algo que debemos de reflexionar para darnos cuenta cómo los planes de Dios siempre se cumplen, y siempre se cumplen porque son planes amorosos de Dios. Y San José fue un gran instrumento en la providencia de Dios, porque él es el que condujo a la Virgen a Im Karim, y es el que condujo después a la Virgen hacia Belén, a que cumpliese la profecía del nacimiento del Mesías. Así de importante fue San José. Fue vital para que el niño Jesús naciera en Belén, para que el nacimiento de Cristo se convirtiera en luz para las naciones, para que pudiésemos festejar nosotros la Navidad con esos villancicos, con esa alegría que muchas veces con la que celebramos estas fiestas, fueron y dependieron mucho de la entereza, de la visión, de la providencia que tenía San José, de la fe que tenía San José y de saber que el Mesías, el Hijo de Dios, debía de nacer en Belén. Pidámosle a la Virgen, ella nos concede la gracia de mirar siempre estas cosas en función, ¿no?, de cómo Dios tiene misericordia con nosotros y cómo Dios también se sirve de estos agentes libres, ¿no?, de estos santos de Dios, principalmente de María y de José, para que su Hijo llegase a este mundo. Y que eso nos sirva a nosotros entonces para confiar en la providencia de Dios, como confió San José siempre y en todo momento en que Dios los iba a proteger, en que Dios los iba a cuidar y en que se iban a cumplir todas las cosas que Dios quería en orden a la salvación.